muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy tengo el gusto de poder estar frente a esta gran comunidad con el objeto de hablar sobre un tema que en lo particular me trae mucho interés y me parece que vale la pena mucho también hacer el énfasis, y son los límites que el Estado tiene como autoridad. Y bien, comentaré entonces que los límites que tiene el Estado como autoridad, sobre todo aquellos que tiene frente a los derechos fundamentales, y bajo esta idea habrá que recordar entonces que el Estado se compone por tres elementos esenciales: un gobierno, una población y un territorio, pero desde su concepción interna se integra a su vez por aquellas personas que las denominamos o las llamamos o las conocemos como funcionarios y servidores públicos. Estas personas cumplimentan o ejecutan y desarrollan todas estas disposiciones normativas que el Estado mismo genera para sí. Bien, las autoridades de primera línea, como saben ustedes, pues está el presidente de los Estados Unidos mexicanos, los gobernadores de las entidades federativas, el gobierno de la Ciudad de México se representa por un jefe de gobierno, hoy jefa de gobierno, y por los presidentes municipales. Son elegidos estos de manera democrática por conducto de la misma población a la que aspiran dirigir. Ello a través de un voto o sufragio efectivo que es ejercido ante las urnas o casillas que hasta ahora organiza, y como todos sabemos en México se llama Instituto Nacional Electoral, siendo esta una parte de lo que es conocido como una democracia representativa. Otras autoridades, como son los ministros de la Suprema Corte, los consejeros electorales, presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las comisiones estatales de los derechos humanos, los titulares de órganos autónomos estatales, etcétera, son nombrados por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores o por los congresos de los estados. Y aquí estas autoridades y servidores públicos que fueron elegidas también indirectamente por el pueblo y que son pueblo, ejercen el poder conferido por mandato de la ley. Por otro lado, recordemos que existen lo que se denominan autoridades designadas o delegadas. Normalmente este es por conducto de aquel servidor público que acabamos de mencionar, el presidente, los gobernadores, y ellos, si bien no fueron elegidos democráticamente, pues representan también una forma de lo que es la función pública y la administración o servidores públicos. Estos pueden ser desde secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, directores generales, subdirectores, etcétera. Estas autoridades constituyen el poder que se ejerce a través del Estado, este atributo que dimana del pueblo. Es decir, nos estamos dando cuenta que el mismo pueblo elige a sus gobernantes. Una vez que concluyen su mandato, vuelven a ser pueblo y la misma población se elige entre sí para que ella conduzca los destinos del Estado, de la nación, en los mejores términos posibles que tenga a su alcance. Perdón, con esto encontramos cierto grado de legitimidad, tanto en las decisiones que se eligen como en los efectos jurídicos que se aplican en todo el país. Y bajo este contexto, el marco que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en particular me refiero a los artículos 39, 40, 41 y 49, que particular y medularmente establecen, señalan lo que es la soberanía nacional, lo que es la voluntad del pueblo en constituirse una república representativa, democrática, laica y federal, integrado por a su vez por los estados federados, y que el ejercicio de esta soberanía se hace mediante los poderes de la Unión, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Artículos que pueden ustedes seguramente consultar o ya conocen en la propia Constitución. Se tiene entonces así que la nación mexicana, volviendo en el tema de la autoridad, ejerce también en tres órdenes de gobierno: un municipal, un estatal y un federal, cuyo marco legal de actuación se encuentra reflejado en la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir,
la parte toral, la parte esencial de lo que son las obligaciones se encuentran en la Constitución Política de los Estados Mexicanos, no así ya la particularidad de cada uno de los actos, funciones, atribuciones, ya que para ello estarán las leyes orgánicas o las leyes de cada uno de los estados. Existen instrumentos jurídicos que el Estado mexicano rige, por ende, a los servidores públicos. Entre ellos, aparte de la Constitución, entonces, encontramos a las leyes, los reglamentos, decretos, los mismos tratados internacionales, inclusive en los que el Estado mexicano es parte. Estos órdenes, documentos normativos, son de vital importancia para la vida política, para la vida social, económica, pública del país y de sus habitantes. Entonces, actualmente pudiéramos hablar inclusive de que existe una parte constitucional, una parte convencional y una parte legal que rige todo lo que es el marco de actuación de una autoridad o del Estado. Ahora bien, el derecho fundamental que establece el artículo 16 de la Constitución descansa con un propósito y un llamado muy común para lo que somos los abogados y seguramente también para los funcionarios públicos, que es el principio de legalidad. Este consiste esencialmente en que todas las autoridades del Estado solamente pueden actuar cuando la ley se los permite y en la forma y términos que ésta lo establezca. Adentrándonos entonces ya un poco más al tema propuesto y sin pretender referirme únicamente al marco jurídico de actuación que tienen las autoridades, que en caso de que en el caso del Estado de Sonora tenemos en el artículo 2 de la Constitución local, lo que establece es las autoridades solamente pueden obrar ejercitando facultades expresas en la ley y los particulares pueden hacer todo lo que no está prohibido. En el tramo municipal, por cierto, también hay un tema y hay un fundamento muy importante que es el artículo 62 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Estado de Sonora. Este indica que las autoridades municipales solamente pueden hacer y ejercer las atribuciones que la ley expresamente le confiere. Es muy parecido al artículo 2 de la Constitución local y por ende solamente podrán hacer lo que está establecido en la ley, en la Constitución, y no se pueden rehusar al cumplimiento de sus obligaciones que ésta les impone. Y en el ámbito federal, regresando un poco a los Estados Unidos mexicanos, se consagra en otros preceptos a la par lo que es el artículo 16, que es el artículo 14 y el primero de la Constitución. Efectivamente, el derecho se infiere que es un mandato, es una protección que garantiza el Estado. Y esto se traduce en forma muy específica en el sentido de que nadie puede ser privado ni molestado en sus propiedades, posesiones, en su libertad, en sus derechos, sino mediante mandamiento, sino mediante un procedimiento y las formalidades que establezca la ley, previas a los hechos que se quieren encauzar. Es decir, las leyes no pueden ser hechas a medida, a un caso específico, no pueden ser leyes especiales, necesitan ser expedidas con anterioridad a los hechos que se pretenden encauzar. De esta forma también podemos identificar que ninguna persona puede ser molestada en su domicilio, en sus familias, su persona, los papeles, posesiones, sino mediante mandamiento legal en el cual se encuentre debidamente fundado y motivado la causa legal que se le está posiblemente generando un acto de molestia por parte de la autoridad. Hay otros elementos que representan también aspectos fundamentales como derechos humanos. Sin embargo, aquí lo que nos trae un poco a colación es este marco de actuación que no puede invadir, que no puede afectar toralmente lo que es un derecho. Es decir, partamos de una base importante, identificar lo que es un derecho, lo que es una obligación y lo que es una garantía. No es lo mismo, se suele confundir como algo sinónimo derecho y garantía
y no es así. Y veamos entonces qué les parece esta interpretación que es, insisto, reiterando, haciendo únicamente alusión al marco jurídico que rigen a las autoridades y en el ejercicio de sus funciones. Debemos acudir para ello entonces a lo que establece nuevamente el artículo 1 de nuestra Constitución. Señala que los elementos esenciales de los derechos humanos, así como el respeto irrestricto a ellos, se establece en una forma muy, muy clara. Y voy a traer un poco a colación esto. Dice, perdón, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. No podemos retroceder de ahí en ese sentido. Entonces resulta de vital importancia y relevancia para la población en general, sobre todo para las autoridades y funcionarios públicos, ya que se deben de dar a conocer en principio los derechos, pero también el límite que tiene el Estado frente a estos derechos. Y es el que ejercen como autoridades en el ámbito de su competencia, en el ámbito territorial de su validez, de sus funciones. Y hay dos elementos entonces que podría yo traer ahorita a cuenta. Uno, porque deben de respetarlos. Y dos, porque lo tienen que hacer a forma de proteger y de garantizar plenamente los derechos. Me explico. No es lo mismo que se pueda expresar a manera de ejemplo. Toda persona tiene, y bueno, hago una acotación, no significa con ello que los derechos fundamentales y los derechos humanos sean absolutos. No, hay límites. Pero así como el particular tiene límite que está expresamente consignado en la ley o en la Constitución, en este caso, el Estado también, pero además el Estado debe de garantizar su cumplimiento. Es decir, no basta que yo, Estado, en el momento que soy Estado, emito las normas, las leyes que establecen tus derechos, sino que yo debo de garantizar que el cumplimiento de estos derechos sea firme, sea tajante, sea absoluto. Para ello, como hice mención hace un momento, recordemos que existen tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El legislativo, pues, es el que produce la norma. El que la ejecuta es el poder ejecutivo a través del presidente. Y el judicial es quien interpreta la norma, es quien determina si una norma puede llegar a ser constitucional, si un acto de autoridad está restringiendo derechos fundamentales o no los está potencializando o no los está protegiendo. Entonces, pero en cada uno de los ámbitos, los tres poderes se unen para hacer una especie de amalgama, y los tres poderes deben terminar respetando los derechos. Pudiera hacer una rápida analogía en cuanto al legislativo. Imperativo que tiene, podemos decir, se encuentra el hacer una ley o el que las leyes que se emitan estén acorde a los derechos humanos que en el ámbito internacional están ya establecidos a través de los convenios, las cartas de derechos humanos de los niños, de niños adolescentes, del ser humano en general. Entonces, el legislativo tendría entonces de entrada esta obligación de emitir una ley ad hoc, una ley que no vulnere estos derechos. El Ejecutivo tendría que aplicar estas leyes, estos ordenamientos, por ejemplo, tratándose de una pensión, el que la pensión esté acorde con base a lo que el legislador ya emitió previamente, en el sentido de establecer cuáles son los derechos, en qué momento va a aplicar una pensión, si es por edad de tiempo de servicio, si es una pensión o una jubilación, etcétera. Entonces, la importancia de que aplique el derecho la autoridad en este caso es importante. No hacerlo entonces obligaría a que se pueda acudir
a través de un procedimiento que establece la propia ley, a exigir este derecho, ya sea a través de una autoridad jurisdiccional o a través de un poder judicial. Y el poder judicial, pues tiene que aplicar e interpretar la ley, y a veces es sabido que los propios jueces, en el ámbito de su competencia y en la libertad de decisión que tienen con base a su función, pues suelen también interpretar a veces un poco sesgada la ley. Para ello, pues existirán los recursos o los medios de inconformidad a su alcance, y en caso de que no sea suficiente y lo permita y su abogado lo pueda identificar de esa naturaleza, pues tendría que promover algún medio de control constitucional, como lo es el juicio de amparo, ya sea a través de una demanda de amparo directo o indirecto, que no es el tema, pero entonces nos estamos dando cuenta que existen tanto el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, un marco jurídico de actuación que no debe ir más allá, deben de garantizar el derecho fundamental de acceso a la justicia, el derecho fundamental a la educación, el derecho fundamental a una vida libre de violencia, el que existe una ley que sea progresiva, que no sea regresiva, etc. Según Luigi Ferrajoli, un derecho que no esté garantizado no existe, aunque existan las normas que lo establezcan. Esto es, por ejemplo, el derecho a la salud que acabo de hacer mención. Para que este sea pleno y eficaz, debe no solamente estar reconocido en la Constitución, sino en una ley general. Y además, no solamente en estas, sino que existan las autoridades que lo hagan valer, que lo hagan viable, que lo hagan accesible, que se encuentre entonces al acceso de todos, no solamente de unos cuantos. Y que las dependencias que se encuentran a cargo de los servicios de salud proporcionen este servicio, como lo son, por ejemplo, autoridades del IMSS, el ISSSTE, el ISFAM, el ISTESON, Salubridad, tienen la obligación de brindar todo aquello que la propia ley identifica como un derecho fundamental: el acceso a medicamentos, el acceso a una cirugía de rehabilitación, de urgencias, derecho a la seguridad social, etcétera. Todo esto se encuentra plasmado en nuestra Constitución y representa entonces un elemento que el gobierno brinda a través de las leyes, a través de los reglamentos, de los lineamientos, y el Estado va a garantizar este cumplimiento a través de otros mecanismos de control, como los acabo de citar un poco, el propio judicial, el propio legislativo, potencializando un poco los derechos. Ahora, ¿qué límites tiene el Estado o la autoridad debería tener en el tema de salud frente a los derechos? Pues yo creo que aquí una interrogante pudiera ser hoy en día el que nos pudiéramos presentar, acudir a exigir algún tipo de prestación económica, social, cultural y demás, cualquier derecho que otorga esta dependencia. Y quien lo recibe, si no siente la satisfacción, si no encuentra la expectativa satisfecha, si no tiene el medicamento, si no tiene la atención clínica oportuna, bueno, pues entonces podrá acudir ante la misma autoridad, si el procedimiento así lo permite, para decirle: oye, no me estás dando el medicamento. Si aún así eso fuera insuficiente o cuenta con alguna negativa, pues podría promover algún tipo de amparo, ¿no? Caso muy socorrido sucedió ahora con el tema de la vacuna de COVID, que no se aplicaba a los menores de cierta edad. Bueno, los padres tutores acudieron al Poder Judicial de la Federación a efecto de exigir el derecho fundamental a la salud que garantiza el Estado y que no se estaba cumpliendo. Bien, otro límite que podría entonces identificarse sería para que a cabalidad los beneficios, prerrogativas y derechos que el Estado tiene a su cargo es el satisfacer cualquier tipo de atención. Ya no solamente me refiero a la médica, que refiere al artículo 4 de la Constitución, sino el tema a la educación, que sería, por ejemplo, algo también indisoluble, algo que el Estado mexicano tiene que forzosamente sí o sí garantizar. ¿Cómo? A través de las escuelas,
una escuela primaria, una escuela secundaria, una escuela de bachillerato y una universidad pública que le dé los elementos a la población de poder tener la educación, el acceso a esta educación, que es un derecho fundamental. No es un capricho, aunque a veces la población opte por escoger algún tipo de oferta académica, como lo hace el propio ISAP, pero eso ya es un aspecto accesorio, una voluntad que el Estado permite y se apoya de instituciones privadas con el objeto de que se complemente la educación. Pero la básica, lo que es la primaria, la secundaria, es obligatoria y lo establece la propia Constitución. Entonces, eso tiene que garantizar el Estado, como a través de escuelas públicas, a través de los programas sociales que le permitan a las niñas, niños y adolescentes tener una educación y una alimentación de calidad. Bien, en caso de que la autoridad administrativa, legislativa o la propia judicial no respete los límites y los derechos establecidos en la norma, de forma progresiva, de forma legal, fundada y motivada, pues entonces se estaría en presencia de un acto de autoridad susceptible de ser impugnado y controvertido a través de una decisión, de un acto de control de autoridad que, como decía yo en su momento, es la demanda de amparo, siempre y cuando se haya agotado los medios de impugnación ordinarios en un procedimiento previamente establecido. Es decir, veamos el amparo como un mecanismo de control extraordinario. El ordinario es aquel que me obliga a mí a acudir porque hay autoridades jurisdiccionales de primer orden que se van a encargar de revisar, de modificar o revocar en su caso la decisión que haya adoptado una autoridad administrativa, una autoridad legislativa o otra, de hecho inclusive una autoridad judicial. De no existir un procedimiento, como decía hace un momento, que refería a Luigi Ferrajoli, entonces pues estaríamos en presencia de una especie de laguna, de un derecho vulnerado, es decir, si existe un derecho, pero no existe un procedimiento para ser exigible, pues es poco garantista, es poco viable el que se pueda justificar la existencia de este derecho. Hay que potencializar, hay que exigir que vamos a estar en la presencia de un Estado constitucional de derecho, dado que para que existan elementos adecuados, dúctiles, para yo decir hay legalidad o hay constitucionalidad de los actos, es necesario que la autoridad respete los derechos a que hemos hecho un poco alusión, de que la autoridad establezca un procedimiento entonces viable para hacer exigible estos derechos y que la autoridad entonces respete. Ya los creó los derechos, los armonizó un poco con el tema internacional o en el ámbito internacional, que también es obligación del Estado aplicarlos si es que suscribió el tratado internacional o el convenio del que se trate. Normalmente México ha sido muy prolijo en ese sentido, entonces los derechos fundamentales que se encuentran en la Constitución son reflejo en la mayoría o en su mayoría de otros espejos que se encuentran a nivel internacional. Luego entonces, a manera de conclusión, los derechos que se encuentren garantizados en la Constitución, en las leyes, tratados internacionales, deben de existir un procedimiento para hacerlos válidos. Si no existe este procedimiento, habrá que buscar la forma para que entonces prevalezca un Estado constitucional democrático de derecho, sin el cual entonces habremos que agotar una instancia que es el juicio de amparo, y todavía hay otra más que no sería quizás materia de este análisis, pero bajo mecanismos muy estrictos existe lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante quienes se pueden todavía acudir. No es propiamente una instancia, pero sí llega a sentar precedentes vinculantes para el Estado mexicano. Bien, pues yo dejaría hasta este momento esta plática, esperando que haya sido de su interés y pues rogando que se apunten, que se inscriban, que difundan lo que es el ISAP, una oferta académica de alta calidad que les va a permitir a muchos de nosotros
o nos va a permitir a muchos de nosotros comprender desde otra perspectiva las obligaciones. No solamente, insisto, las obligaciones desde el punto de vista normativo que tenemos o que tienen las autoridades de qué hacer o qué no hacer en el ámbito interno, corto de nuestras funciones, sino ir más allá, respetar los derechos. Si la autoridad solamente hace su función sin respetar los derechos de terceros o de la población, su función está sesgada, su función está susceptible de ser inclusive objeto de un procedimiento de responsabilidades en materia administrativa y verse inclusive con el riesgo de que se imponga una sanción de esta naturaleza, que pudiera ser suspensión, inhabilitación, destitución, que en el cargo, en el desempeño de su función administrativa. Bien, pues su servidor, doctor Joel López Villagómez, me despido. Tengan ustedes muy buen día y hasta la próxima.